Juntos. Padre Dios, santo y misericordioso, que nos ama, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la salvación eterna. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, derramando toda su sangre y nos salvó del pecado y del infierno. Ahora somos libres, somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo por medio de la palabra del Evangelio. Señor, también nos ha puesto en la iglesia, que es cuerpo del Señor, para que podamos servir a Dios el Señor como miembro del cuerpo del Señor. Sí, Señor, aquí estamos también hoy esperando tu enseñanza, tu corrección. Señor, ayúdanos para que podamos entenderlo muy bien según tu voluntad. Permítenos tu sabiduría y tu inteligencia también para que podamos aprender exactamente y cumplir tu palabra en medio de nuestra vida cristiana. Sabemos que somos criatura nueva, somos salvos en el Señor, somos hijos de Dios. Así queremos vivir conforme a la voluntad de Dios dignamente. Hoy también, Señor, llénanos con tu palabra en nuestro corazón para que podamos seguir adelante aprendiendo, entendiendo muy bien tu voluntad, para que podamos permanecer en tu voluntad. Hoy también pedimos al Señor y confiamos todas estas cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya, empezamos Hechos capítulo 10, verso 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temoroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucho limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí sale un hombre llamado Cornelio. Él era gentiles, no era judíos. Entonces aquí dice centurión, ¿verdad? Él tiene como gran potestad, ¿verdad? Así él tiene como 100 soldados, jefe de 100 soldados. Se llama centurión. Y compañía llamada la Italiana. Entonces aquí dice, aunque era gentiles, él era piadoso y temoroso de Dios. Él confiaba en Dios con toda su casa. Y hacía, ¿verdad? Muchas limosnas. Limosnas sería como una ayuda, ¿verdad? Ayudar a alguno. Un apoyo para su prójimo. Al pueblo, ¿sí? Al pueblo. Y oraba a Dios siempre, oraba a Dios siempre. Sí, era un hombre bueno, temoroso y piadoso, pero él no ha sido salvo. Él no ha sido salvo. Como lo sabemos, aquí capítulo 10 ya explica muy bien cómo ha sido salvo con toda su familia. Aquí sale un orden de recibir el Espíritu Santo y del bautismo también. Vamos a ver, ¿verdad? Sí, vino un ángel de Dios a él, a Cornelio, y hizo invitar al apóstol Pedro. Entonces, como Cornelio envió un siervo, ¿verdad?, a Pedro para que venga a su casa. Entonces, el apóstol Pedro predicó
la palabra del Evangelio de Dios a la casa de Cornelio. Es cierto. Aquí, capítulo 10, ¿verdad? Verso 43 dice, el apóstol Pedro predicaba así a Cornelio y a toda su casa. 43 dice, o sea, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Del Señor Jesucristo dan testimonio todos los profetas. Si todos los profetas daban el testimonio de él, ¿de quién? De Jesucristo, es cierto. Toda la profecía explica sobre la obra del Señor Jesucristo. Y dice también que todos los que en él, en el Señor, creyeren, recibirán perdón del pecado por su nombre, el nombre del Señor. 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El discurso sería como seminario bíblico, ¿verdad? Como hemos escuchado sobre el Evangelio. Entonces, han escuchado Cornelio y toda su casa y ha entendido. Recibieron el perdón de todos sus pecados según el nombre del Señor Jesucristo. Aquí dice, mientras escuchaban, ¿verdad? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían de este verso, esta palabra. Así viene el Espíritu Santo por medio del Evangelio, de la gracia de Dios. Es cierto. Entonces, el que no entiende, ¿verdad? La palabra del Evangelio no puede recibir el Espíritu Santo. Recibir el Evangelio de la gracia de Dios es recibir el Espíritu Santo. Mientras escuchaban, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Esto es manera de Dios. Y siguiente dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Si ellos han escuchado el Evangelio de la gracia de Dios, han creído y también han recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Como ellos, ¿quién podría, verdad, impedir el bautismo? Nadie. Ya está listo, ¿verdad? Está listo, están digno para recibir el bautismo. Se bautizaron por el Espíritu Santo primero, ¿verdad? Así recibieron el Espíritu Santo por el Evangelio y después por el agua. Por eso, el bautismo es el primer paso de la salvación, ¿verdad? Después de la salvación, primero obediencia, después de la salvación. Por eso nuestra iglesia también lo hagamos. Entonces mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados. Esto es orden de la Biblia. Hechos 10, 36, el apóstol Pedro. Sí, los apóstoles también solamente querían predicar solamente a los judíos. En el principio, los discípulos no predicaron a los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos no son de Dios, ellos no tienen la ley ni confían en Dios, entonces solamente predicaba a los judíos nada más. Pero Cornelio, ¿verdad? Ha recibido la salvación. Se sorprendieron todos los judíos salvos. Ah, Dios quiere salvar hasta los gentiles.
Por eso comenzó a predicar, ¿verdad? Hasta los gentiles por medio de Cornelio. Era el primer hombre salvo entre los gentiles. Por eso aquí dice, Pedro dijo a la casa de Cornelio, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Es cierto, Dios primero envió este mensaje a los hijos de Israel. Sembrando primero, ¿verdad? Primero en primer lugar. Y después de aquí, como quiere sembrar a todo el mundo. Era plan de Dios. Así Dios envió este mensaje del Evangelio a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Así se cayó, ¿verdad? El grano de trigo. El Evangelio, aquí en la tierra, murió, llevó mucho fruto. Y ahora nosotros somos frutos del Señor Jesucristo, de la semilla, primer semilla. Y ahora el Señor, ¿verdad? Quiere sembrar a otro lugar, a otra persona, por medio de nuestra semilla del Evangelio. Ya recibimos esta semilla del Evangelio. Entonces, con esta semilla, buena semilla del Evangelio, ¿qué hacemos? Sí, sembramos. Como sembrador que tiene buena semilla, se llama el Evangelio de la Paz, ¿verdad? Este es el Señor de todos, sí, Señor de todos. Ellos primero pensaban, solamente Señor, ¿verdad? De los judíos. Jesús vino para salvar a los judíos, solamente. Pero no era así. Dios quiso salvar al mundo. Por eso, he aquí, el Cordero de Dios que quita pecado del mundo. Se llama el Evangelio de la Paz. Romanos capítulo 3, verso 21-23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia entre judíos y gentiles. Para todos. Entonces, aquí habla sobre la justicia de Dios. Esta semana hemos aprendido muchas veces sobre la justicia de Dios. La justicia de Dios. Aquí dice, ¿verdad? La justicia de Dios testifica por la fe y por los profetas. La justicia por medio de la fe en Jesucristo. Esta justicia de Dios por la fe en Jesucristo. La justicia de Dios en Señor Jesucristo. Por eso, en el Señor Jesucristo podemos recibir la justicia de Dios. Aunque no tenemos nada de nuestra justicia propia, pero sí recibimos la justicia de Dios, recibiendo, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Se llama el Evangelio. Se llama Buena Nueva. Sí, Buena Nueva. La justicia de Dios, Buena Nueva. Si no hubiera venido el Señor Jesucristo, si no hubiera nos permitido la justicia de Dios aquí en el mundo, ¿quién podría ser salvo? ¿Quién podría ser justo? Nadie. Por eso se llama Buena Nueva. Se llama el Evangelio. Esto también, sí, la salvación. La salvación.
¿Qué es la salvación? Es Cristo, nuestro Salvador. Ha recibido la salvación. ¿Qué quiere decir? Ha recibido el Señor es Cristo. Ha recibido el Evangelio. Si tiene el Evangelio, ¿verdad? Si tiene la justicia de Dios, igual, suena igual. Se llama, sí, perdón del pecado. ¿Cómo podemos recibir perdón del pecado? ¿Sí? Por Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice, por la fe. Por la fe. Es por el oír. La Biblia dice, por el oír. ¿Con qué manera podemos recibir todo esto? Por el oír, o sea, por la fe, por el conocimiento. Por el conocimiento, ¿verdad? La fe es por el oír. Entonces, escuchando sobre este evangelio por medio de las obras de nuestro Señor Jesucristo, ya entendemos muy bien sobre la salvación. Entendiendo el perdón de todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Muy claro, ¿verdad? Muy claro. Por eso aquí habla también, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que es Jesucristo, que es el Evangelio de la gracia de Dios, es el perdón del pecado. No hay diferencia. Cualquier persona puede oír. Cualquier persona podría caminar por el camino de vida oyendo, obedeciendo. Ya está abierta, está preparada todo este camino. Jesucristo es el camino. Gálatas 2:16, aquí, libro Gálatas y Romano explica muy bien sobre la ley, sobre las obras de la ley. Ningún ser humano será justificado, ¿verdad? Por las obras de la ley. Aquí también, Gálatas 2:16 habla sobre las obras de la ley. Ninguno puede ser salvo por las obras de la ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Muchas veces, ¿verdad? Estamos escuchando, pero muchos aún están confiando en su obra de la ley. Si le faltan las obras, como dice, yo no puedo. ¿Por qué? No estoy bien. No estoy haciendo algo bueno. Estoy muy mal. Entonces yo no puedo. Él está confiando en su obra. No es fe. Dice, sino por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo. Por la fe, por el oír, por el conocimiento. Por eso nosotros, después de la salvación, ¿sí? Después de tener un conocimiento de la salvación, debemos seguir conociendo, aprendiendo. Es muy importante. Así la Biblia dice, ¿verdad? El justo vivirá por la fe. ¿Cómo? Aprendiendo, conociendo más. Por eso aquí estamos aprendiendo y conociendo más a más. Sí, ya nosotros fuimos justificados y santificados, ¿verdad? Fuimos salvos por fe, por medio de la fe de Jesucristo. Venga, Señor, en mi corazón, gritando, venga, Señor, en mi corazón. Pero ¿cómo viene, Señor? ¿Verdad? Por el oír. No así gritando, orando, no.
Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie. ¿Qué quiere decir? Nadie será salvo, nadie puede ir al cielo, así confiando en la obra de la ley. Romanos 3, 27, 28 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aquí se llama la ley de la fe, ¿verdad? Por eso, en la fe hay orden como ley, ¿sí? Aquí en la iglesia hay orden. Así Dios nos enseña orden para que podamos ¿sí? Sostener, mantener muy bien en el Señor, permaneciendo aquí en la iglesia. Entonces, por ejemplo, el que no quiere obedecer, ¿verdad? Orden de la iglesia, no puede estar aquí. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué haga esto? No, hay que tener un corazón humilde, ¿eh? Escuchando primero, aprendiendo, podría entender la voluntad de Dios. Ya hemos escuchado el evangelio verdadero, ¿verdad? ¿Por cuál ley? Por las de las obras, no, sino por la fe, por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Solamente por la fe. Es así. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? La justicia de Dios, o sea, la salvación. Añadiendo, la justicia mía, ¿verdad? Así, para presentar ante los ojos de Dios. ¿Para qué? Para que sea salvo. Yo. O solamente la justicia de Dios. ¿Cuál es correcto? ¿Verdad? Para la salvación, para ser salvo, para ir al cielo. ¿Cuál? ¿Cuál es correcto? Solo la justicia de Dios. ¿Por qué? Sí, otra, ¿verdad? Otra vez, la sangre de Jesús. Sí, por la sangre. Hoy vamos a aprender sobre el pacto de la sangre del Señor Jesucristo. ¿A solamente con sangre del Señor o añadiendo mi obra, mezclando en la sangre del Señor para ser salvo? ¿Cuál es correcto? Solamente la sangre del Señor. Entonces, el que, por ejemplo, el que quiere llevar los dos. Ah, yo confío en sangre del Señor. Sí, también tengo que llevar mi obra para ser salvo. Podría cumplir su salvación. Podría alcanzar la salvación, a la salvación. Jamás. ¿Verdad? Lo sabemos muy bien, porque aquí en el mundo no hay un hombre perfecto para hacer su obra buena. Solo la sangre de Jesucristo. Por ejemplo, aquí hay un vaso de agua pura. Pero si yo le pongo, ¿verdad? Una gota de veneno o una gota de orina. Ustedes no han visto. Podría tomar, no solamente una gota, podría tomar. ¿No? No podemos, ¿verdad? Porque ya está contaminada esta agua. No podemos. Así, ¿verdad? En la sangre del Señor, si podríamos, queremos poner algo, nuestra obra, en la sangre, se contaminaría. Dios no lo acepta, ¿verdad? No. Así, para ser salvo, solamente por la fe, sin obras. Dice, sin obras. Sin precio, sin condición. Así Dios nos ha dado la salvación.
una seguridad. Efesios 1, capítulo 2, verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Una conclusión, ¿verdad? Sí, solamente por gracia. En la Biblia sale un hombre, malhechor, que fue crucificado junto a la cruz del Señor Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz. Había dos hombres. La Biblia dice ladrones, malhechores. En el principio, como injuriaban, ¿verdad? Muchos, gritando al Señor, ustedes como Dios, Señor, como sálvanos, ¿verdad? Sálvase a sí mismo. Usted es Dios. Ignoraban, se quejaban. En el principio los dos, pero un malhechor se arrepintió, ¿verdad? Observando la forma del Señor Jesucristo, escuchando su palabra. Por fin, ya, le pidió un malhechor al Señor Jesucristo su perdón, su misericordia. Entonces Jesucristo le dio a un malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ah, qué dicha, qué suerte, ¿verdad? Muriendo ya recibió la salvación. Mire, este malhechor, ¿en dónde estaría ahorita? Sí, seguramente en el paraíso, donde Dios. Entonces, para ser salvo, ¿qué ha hecho él? Nada. Pecando, ya encontró muriendo, ¿verdad? Al lado de él, Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Sin las obras, cualquier persona, por la fe, escuchando la palabra del Evangelio, ¿verdad? Puede ser salvo. Jesucristo es el Evangelio. Por eso este malhechor podría encontrar la salvación, podría hallar, recibir la salvación. Pero normalmente, muriendo alguno, tan difícil, tan difícil. Algunos dicen, yo voy a confiar antes de mi muerte. ¿No? Entonces, ¿verdad? Solamente por la fe, sin las obras. Pensando esta muerte de un malhechor, ¿verdad? Sí, qué suerte, él podría ir al cielo. Ya sabemos que él está en el paraíso con el Señor, pero él no tenía un tiempo de servir a Dios aquí en este mundo. Ya se fue directamente después de la salvación. Pero nosotros, aquí estamos. Esto es buena oportunidad de servir a Dios, ganar galardón, ¿verdad? Recibir gran gloria del Señor. Por eso la Biblia muchas veces dice, según sus obras será salvo, ¿no? Según sus obras les recompensará, ¿verdad? Dios les recompensaré con buen galardo, con buen premio. Eso. Por eso nosotros, ¿sí? Por gracia, ¿verdad? Queremos sacrificar. Por gracia queremos dar nuestro cuerpo, nuestro espíritu en sacrificio. Vivo, santo, agradable a Dios, que es, ¿cuál es? Nuestro culto, ¿verdad? Racional. Sí, por gracia. Judas, capítulo 1, verso 3. Verso 1, verso 3 dice, amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí habla dos cosas, ¿verdad? Una salvación común, dice común, general. Mire, esta salvación no es como una cosa muy secreta, ¿no? Ah, solamente aquí habla esto. Creo que no. Porque yo estoy hablando, ¿verdad? Solamente es lo que está escrito aquí, pero muchos no lo entienden. Pero muchos no lo tienen. Mucha iglesia no lo enseña. Qué raro. Hemos escuchado anoche sobre la salvación. Tan fácil, ¿verdad? Sí, entenderlo es fácil. Recibirlo es fácil, pero muchos no quieren. Qué raro. Entonces, ¿qué manera tienen ellos? ¿No? Confiando en otro evangelio, confiando en otro Jesús. Por eso aquí dice, ¿verdad? Ah, la salvación común, nuestra común salvación. Y también dice, por la fe, que ha sido una vez. Algunos dicen, ah, sí, la salvación viene gradualmente, poco a poco, paso a paso. No es así, hermanos. Escuchando una vez, ¿verdad? Aquí dice una vez, por la fe. Conocimiento sí viene poco a poco, pero un conocimiento de la salvación como una llave. Abrirlo, ¿verdad? Abrirla, la puerta. Es fácil, una vez así. Ah, sí, Señor, gracias. Nada más. Pero muchos pensando, ¿verdad? Ah, salvación viene gradualmente. Depende de mí, ¿no? Depende de Dios, no de nosotros. Es don de Dios, ¿verdad? Dios lo preparó y nos regaló. Para recibirlo, ¿verdad? Es de legarlo. Difícil, gradualmente, poco a poco, así. No es así, ¿verdad? Una vez, gracias a Dios. Eso. Por eso aquí dice, por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Téngala. Gracias. Muchas gracias. Una vez, dice, ¿verdad? Una vez. Hebreos 9:12. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya hemos aprendido hoy, vamos a aprender sobre la sangre del Señor Jesucristo. Sí, la sangre del Señor Jesucristo es nuestra evidencia de la salvación, muy segura. La muerte y su resurrección, ¿verdad? La muerte del Señor y su resurrección es el Evangelio. Jesucristo murió por todo nuestro pecado, por su sangre. Ya perdonó todo nuestro pecado, ¿verdad? Nos lavó claramente. Y resucitó, su resurrección, ¿verdad? Jesucristo resucitó para justificarnos, para nuestra justificación. Sí, así Dios nos justificó. Esto es evidencia de nuestra salvación. Aquí también la sangre. Si la sangre se refiere a la muerte, es cierto. Pero si podemos meditar muchos, profundizar mucho sobre la sangre del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento sale muchas veces, ¿sí? La sangre, la sangre. ¿Qué quiere decir? Sí, era una figura de la sangre del Señor. Así como los dos, ¿verdad? Por medio de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sí, podemos entender muy bien sobre la obra del Señor Jesucristo.
una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Así Jesucristo nos salvó, nos perdonó eternamente. Hebreos habla muchas veces sobre la sangre del Señor Jesucristo una vez para siempre. Hebreos 9:22, casi todo se purificado según la ley, con sangre. Sí, con sangre. Sin sangre no puede. Por eso en el tabernáculo muchas veces, ¿verdad? Tiraba la sangre, purificándolo, limpiándolo. Era la sangre de los animales. Y dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso derramaba, ¿verdad? Derramaba la sangre de los animales. Pero ahora no, sino por su propia sangre del Señor Jesucristo ya nos limpió. Levítico 17, verso 1. Aquí Dios dice, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Sí? En nuestro cuerpo, ¿en qué parte hay la vida? Todo, ¿verdad? Todo orégano, ¿verdad? Es muy importante. Hígado, corazón, estómago, es todo muy importante. Pero aquí la Biblia dice, ¿en dónde está la vida? Aquí dice, en la sangre. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Esta sangre Dios nos ha dado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Dios les ha dado esta sangre de los animales a los judíos. Sí, a los judíos. A los gentiles no. Los gentiles no tenían esta ley. Por eso solamente judíos sacrificaban según la ley, ¿verdad? Por la sangre de los animales. Pero también aquí podemos entender que Dios nos ha dado la sangre del Señor Jesucristo. Como sombra que habla. Pero sí, de verdad, hemos recibido la sangre del Señor Jesucristo que nos ha dado Dios, que nos ha permitido Dios. Es cierto, aquí dice, para hacer expiación. Expiación es la salvación, ¿verdad? La salvación. Así, por la sangre del Señor, fuimos salvos. La misma sangre hará expiación de la persona. Y ahora vamos a ver algunas figuras, algunas sombras de la sangre del Señor Jesucristo que sale en Antiguo Testamento. Primero, sobre Adán y Eva. ¿Dónde estarían ellos? ¿En el cielo o en el infierno? Porque ellos cometieron, ¿verdad?, un pecado. No comerás del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Así Dios prohibió. Todos pueden comer, solamente no comes del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Pero ya comieron. Entonces fueron, ¿verdad?, abiertos sus ojos de ambos. Conocieron que estaban desnudos. Tenían, ¿verdad?, mucho miedo. Ya se huyeron, se escondieron. Entonces cosieron las hojas de higuera y se hicieron delantales. Si la Biblia dice, se hicieron delantales para cubrir sus vergüenzas, ¿verdad? ¿Qué vergüenza? No, antes no lo sentían, no lo se sentían, pero ya ahora se cambió su corazón, su conciencia,
se huyeron, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? No comeréis el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero carnalmente no murieron, pero espiritualmente murieron. Entonces ya fue cortado, ¿verdad? Fue cortado del Dios. Ya ahorita como no puede llamar como su padre Dios, se huyeron y le escondieron. Entonces, Jehová Dios, ¿verdad? Llamó al hombre. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Jehová buscando. Jehová lo sabe, pero esperando su respuesta, ¿verdad? Señor, estoy. ¿Qué quiere decir? Sí, esto es un arrepentimiento hacia Dios. Señor, estoy aquí. Aunque mucha vergüenza, pero estoy aquí. Esperando, ¿verdad? Una respuesta de Dios. Confesó. Tuvo mucho miedo, ¿verdad? Tuvo mucho miedo él, por eso estaba escondido. Entonces, aquí Génesis capítulo 3, verso 21 habla sobre la obra de Dios. Entonces Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Verdad? Qué asombroso, ¿verdad? Dios cosió única, como túnica pieles y les vistió, dice. Dios preparó una túnica de pieles y les vistió. ¿Qué quiere decir? Dios cubrió, ¿verdad? Sus vergüenzas. Dios cubrió sus pecados. Entonces, túnicas de pieles, para preparar túnicas de pieles, ocupamos, ¿verdad? Animales. Hay que matarlo para sacar pieles. Es cierto. Y Dios les vistió. ¿Qué quiere decir? Sí, enseñando algo a Adán y Eva. Dios lo hizo, Dios lo preparó y los vistió, los cubrió. Es Cristo, ¿verdad? Es Cristo. Hablando lo que va a hacer es Cristo. Ya fueron rechazados del huerto de Edén, pero ya fueron como cubiertos, ¿verdad? Así, por túnica de pieles. ¿Qué quiere decir? Ya fueron perdonados, pero ellos no podían vivir más en el huerto de Edén. Aquí Isaías 61, verso 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Entonces, túnicas de pieles que les vistió Dios a Adán y Eva, se refiere, aquí dice, ¿verdad? Las vestiduras de la salvación. Aquí dice, me rodeó de manto de justicia. Manto de justicia, ¿qué quiere decir? La justicia de Dios, que es Jesucristo. Entendemos muy bien. Es así. Ya Génesis capítulo 2. Dios está explicando la manera de la salvación que Dios preparó. ¿Sí? Desde Génesis. Y también hablando sobre ofrenda de Caín y Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Sí? Un día ellos ofrecieron, ¿verdad? Sus ofrendas. Caín trajo de fruto de la tierra una ofrenda, ¿verdad? A Jehová sobre altar. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Entonces, Jehová aceptó, recibió
la ofrenda de Abel. Así, ¿verdad? Dios lo aceptó. Les agradó, ¿verdad? Esta ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios aceptó, recibió la ofrenda de Abel. ¿Por qué no de Caín? Muchos dicen, sí, para Caín le faltaba esmero, le faltaba un corazón atento, él tenía un corazón negligente, pensando, ¿verdad? Una obra de hombres. Sí, le faltaba algo. ¿Podría? Sí, podría ser así, pero no. Mire, por ejemplo, aquí Caín también en Dibú, ¿verdad? Trajo muchos frutos de la tierra. Mire, algunos, por ejemplo, algunos quieren servir, ofrecer algo a Dios. ¿Con qué va a dar? Con las cosas buenas. ¿Por qué? Dios poderoso, Dios puede bendecir mucho a mí. Todo el mundo quiere ofrecer lo bueno, ¿sí o no? Sí, es normal. Y pensando, ¿por qué Caín mató a Abel, verdad? Si no hubiera tenido mucho celo para Dios, mucho anhelo para Dios, no hace falta matarlo. Sí, no pasa nada. Pero lo mató, ¿por qué? Por mucho celo. Él tenía mucho anhelo para Dios, pero ¿por qué Dios no? ¿Por qué no Dios? Y como salió, ¿verdad? En su corazón, envidia, mucho celo. Y le mató a Abel. Por eso, ¿sí? Hubiera ofrecido Caín con frutos buenos y grandes, manzana grande, papaya grande, sí, sandía grande y buena, sí, muy posiblemente, pero Dios no lo aceptó. ¿Por qué no lo aceptó? Aquí, ¿verdad? La ofrenda de Abel, había la sangre. Estoy hablando sobre la sangre del Señor Jesucristo. Estoy hablando la sangre de los animales que sale en Antiguo Testamento como sombra de la sangre del Señor Jesucristo. Así Dios aceptó a Abel, ¿verdad? A Abel por ofrenda, por sacrificio de una oveja. Hebreo capítulo 11 habla, ¿verdad? Sobre la fe de Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muertos, aún habla por ella. Si Dios da testimonio de su ofrenda, Dios da testimonio de su ofrenda, que es Cristo. Así es que se vino al mundo como Cordero de Dios, ofrenda de Dios. Así Dios le permitió, ¿verdad? La salvación. A ver, ¿en dónde estaría? Aunque fue muerto, ¿verdad? Fue matado, pero ¿en dónde? En el paraíso. A ver. Caín, no lo sabemos. Vamos a ver. En la Biblia no sale exactamente. Entonces, ¿cómo lo había entendido? A ver, sí, posiblemente, ¿verdad? Habrían contado a Adán y Eva, a sus hijos, respecto a túnica de pieles, sobre la manera de Dios. ¿Sí? Hubiera hablado así a sus hijos, muchos hijos. En la Biblia sale solamente 3 hijos, Caín, Abel y Set. Pero no solamente 3, muchos, ¿verdad? Hubiera tenido, posiblemente. Pero alguno entiende, alguno no entiende.
Sí, es normal. Entonces, Abel lo entendió por el oír, por el conocimiento. Aquí dice por la fe. Sin escuchar, ¿cómo puede entender? Sin conocimiento, ¿cómo podría confiar? ¿Verdad? Confiar en algo es fe. Sin entendimiento, ¿cómo podría confiar? Es imposible. Esperando una fe del cielo, Señor, permíteme una gran fe tan grande. No viene así. Sin escuchar, no viene así. Sí, el sacrificio de Abel llevó la sangre también, ¿verdad? Así. Y en la Biblia también sale sobre la Pascua, ¿sí? En la tierra de Egipto, Dios envió a Moisés, ¿verdad? A la tierra de Egipto para sacar su pueblo de allí. Faraón no lo quiso, no, como 10 veces más. Última plaga era la matanza de primogénito. Pero también Dios ha dado una manera de salvación para la casa de los judíos. Dijo, ¿verdad? Toda la congregación de Israel tenía que tomar un cordero por la familia y poner la sangre de cordero en los dos postes y en el dintel de las casas. Pintar, ¿verdad? Con la sangre de cordero. En el dintel y dos postes. Ya está pintando. Aquí se ve también sangre, ¿verdad? Éxodo capítulo 12, verso 13. Aquí dice, Jehová dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces, mire, sí, en esta casa, ¿quién está? No importa, ¿sí o no? No importa quién está en esta casa. ¿Qué ha hecho? Mal. O bueno, no importa. Veré la sangre, ¿verdad? De la casa y yo pasaré de ellos, de vosotros. Es salvación. Entonces, no preguntando, abriendo la puerta, ¿verdad? ¿Qué ha hecho usted? No. Solamente mirando la sangre, pasa. Eso es la fe. No habrá en ellos, en vosotros, plaga de mortandad. La plaga de mortandad también se refiere al juicio eterno. El que no tiene esta sangre en su casa, todo va a morir. Todo va a caer sin sangre. Pero con sangre, ¿verdad? Solamente con sangre. Ya, vamos a ver este video. Qué interesante, ¿verdad? Sobre Pascua. La Pascua. God has come to me again, saying, take a lamb, and with its blood, mark the lintel and posts of every door. For tonight, I shall pass through the land of Egypt and smite all the firstborn. But when I see the blood upon your door, I will pass over you, and the plague shall not enter.
Sí, qué interesante, ¿verdad? Sí, veré la sangre y pasaré sobre vosotros. Entonces, la justicia de Dios también podemos decir la sangre. La sangre del Señor. En la Biblia sale mucha evidencia de nuestra salvación. Entonces la sangre nos explica muy bien sobre nuestra seguridad de la salvación. Ya derramó, ¿verdad? Dios su sangre propio. ¿Quién nos condenaría? Nadie. ¿Quién nos juzgaría? Nadie. Veré la sangre y pasaré sobre vosotros. Esto es nuestra seguridad de la salvación. Sí, no lo perdemos. ¿Por qué? Ya tenemos, recibimos, ya somos hijos de Dios. Así tenemos testimonio, evidencia, prueba, ¿verdad? De la palabra. Primera de Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua se refiere al Señor Jesucristo. El Cordero de la Pascua también se refiere al Señor Jesucristo. La sangre de este Cordero, ¿sí? La sangre del Señor Jesucristo. Aquí podemos entender, ¿verdad? Sobre el pecado también. Dice, levadura, levadura. La levadura se refiere al pecado. Explica al pecado, ¿verdad? Dice, vieja levadura. ¿Qué es? Como pecado pasado. Ya vamos a limpiar la vieja levadura, o sea, un costumbre del pecado que ya tenemos. Es como levadura, ¿verdad? Se contamina muy rápido. Hay que dejar, hay que botar poco a poco. Eso es nuestra vida cristiana. Si somos limpios, aquí dice, sin levadura como sois. Sí, sin levadura como somos. Pero también aquí dice, limpiaos vía levadura. Hablando al revés, ¿verdad? Pero tiene razón los dos. Ya somos limpios, pero también tenemos vía levadura. ¿Cómo hacemos? Lo limpiamos, lo dejamos, lo botamos. Entonces el que no quiere botarlo, dejarlo, le va a costar mucho para vencer, para salir adelante. El que vota y abandona, ¿verdad? Su vieja levadura va a vencer muy bien. Va a llevar mucho fruto, pero llevando en su corazón vieja levadura, escondiendo, va a perder mucha cosa. Perdiendo su tiempo en vanidad, aunque ha sido salvo, ¿verdad? Aquí, los hermanos, bienvenidos. Estoy muy contento por sus salvaciones, por sus discernimientos, pero algunos aún están llevando mucha vieja levadura en su vida cristiana, no lleva buen fruto. Qué lástima. Esto es otra pregunta, otra cosa, ¿verdad? Hoy vamos a hablar también sobre este tema, un poco. Cada domingo estamos hablando sobre este tema. ¿Cómo podemos vencer bien contra el pecado, recibiendo, ¿verdad? Fortaleza de Dios, recibiendo más fe. Esto es nuestro anhelo. Entonces, hermanos, nosotros, ¿sí? Vamos a permanecer aquí en la iglesia porque si Dios nos limpia, ya Dios nos limpió por su sangre. Listo. Pero también Dios nos limpia, ¿verdad? Nuestros pies, nuestras manos, para que podamos servir a Dios
con manos limpias, para que seamos también un utensilio limpio. Somos utensilio en el templo de Dios, en la casa de Dios aquí. Pero el que está sucio, el que no está preparado, no va a ser utilizado por Dios. Qué lástima también. Por eso aquí habla sobre vieja levadura. Limpiaos, hermanos, salvos, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Sí, somos nueva masa, nueva criatura, es cierto, pero también tenemos un parte, ¿verdad? De la vieja levadura. Es una lucha. Sí, es una lucha. Ya vamos a vencerlo, con mucho gusto. ¿Con qué manera? Permaneciendo aquí. Solo no puede. Entonces algunos entendió muy bien sobre su debilidad de algo. Tienen que tratar de permanecer más aquí. Tratando de acercarse más, ¿verdad? A la comunión. Sí, no hay otra manera, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros ya entendemos muy bien sobre nuestra salvación. Solamente vamos a poner mucha atención en nuestra vida cristiana para que podamos servir a Dios, el Señor, llevando buen fruto. Ya Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Aquí está hablando a los salvos, ¿verdad? A los hermanos. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Así siempre viene gracia, gracia. Así Dios nos perdonó todo nuestro pecado pasado, presente, futuro. Entonces, este perdón de futuro, ya viene la gracia, gracia. Entonces podría permanecer en el pecado siguiendo, ¿verdad? Pecando, pecando. En ninguna manera. Sí, nosotros tenemos un carácter de pecado, es cierto, somos débiles, necios. Somos, sí, prudentes, sabios en el Señor Jesucristo, más que el mundo. Sí, aquí son sabios y prudentes, diligentes. Pero también nosotros somos muy débiles. No somos nada. Sin palabra, sin comunión, no somos nada, hermanos. Entonces quedándose, ¿verdad? Allá, solito, solita, apartándose de la comunión, no puede hacer nada. Por eso Dios nos permitió la congregación, se llama la iglesia. Si nosotros no queremos pecar, ¿verdad? También posiblemente podríamos pecar. ¿Cómo hacemos? Ya vamos a vencer. Porque los hombres, porque los que hemos muerto al pecado con Señor Jesucristo, al morir Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo morí con Él. Cuando resucitó de los muertos Jesucristo, yo le viví con Él. La Biblia dice así. Esto es nuestra vida. El que ha muerto con Él, ¿sí? Va a revivir con Él. El que no entiende la muerte del Señor, no puede vivir con el Señor. Sin entendimiento de la justicia de Dios, no puede trabajar como un trabajador de Dios, ¿no? Falso. Ya hemos muertos al pecado, ¿verdad? Con Señor, ¿cómo viviremos aún en Él? Ya vamos a luchar, hermanos. Solo no puede. Por eso ocupamos la comunión y la congregación.
reconociendo muy bien nuestra debilidad, ¿sí? Vamos a permanecer. Primera Juan, capítulo 2, verso 1. Aquí dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué estas cosas? Estas cosas, ¿verdad? Estas cosas, la palabra, ¿sí? El apóstol Juan escribió como 3 veces esta carta, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan. Estas cosas. Os escribo, ¿para qué? Aquí dice, para que no pequéis, recibiendo la palabra, recibiendo la fortaleza, ¿sí? Permaneciendo en la comunión, podría vencer más. Aunque estamos aquí, ¿verdad? Muchos hermanos muy como diligentes, ¿verdad? En la comunión, pero también les cuesta, yo sé. No es fácil vencer contra el pecado y contra el mundo. Entonces, ¿cuánto más los hermanos que no están en la comunión? Nada que ver. Por eso, hermanos, permanecemos siempre en la comunión. Tratemos de permanecer. Acercarnos a la comunión, a la palabra. ¿Sí? Aquí también dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesús Cristo, el justo. Ya abogado tenemos un abogado, ¿verdad? Que es Jesucristo. Y también un salvo, si peca, viene disciplina de Dios. Hebreo capítulo 12 habla sobre la disciplina para los salvos. Verso 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Padre Dios disciplina a sus hijos. Los hijos entienden disciplina de su Padre Dios. Por eso la Biblia dice, los hijos que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Los hombres que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entender muy bien la voluntad de Dios. Ahora, hacer malo. Cuando hacemos algo malo, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. No estoy bien. No estoy bien. Así nos enseña el Espíritu Santo y nuestra conciencia. Una instinta nueva, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Un carácter nuevo del Espíritu Santo. Así viene disciplina. Primero por la palabra. ¿Sí? Entonces, el que no entiende esta disciplina, no viene disciplina de Dios. Aquí dice, no es hijos, no son hijos, es bastardos, son bastardos. Por eso, aquí nosotros estamos cada domingo para recibir la disciplina de Dios. Es cierto. Así Dios nos disciplina, ¿verdad? Por la palabra. Es mejor así entender por la palabra. El que no entiende como disciplina de la palabra, muchas veces no entiende. Dios, ¿cómo será? Una vara, ¿verdad? Una vara. Un golpe. Un daño. Sí podría venir. Entonces, sí, recibir, entender la disciplina de Dios es bendición. Ah, Dios me corrige. Me regaña, ¿verdad?
Entonces, sí, Dios, voy a corregirlo, no voy a hacerlo más. Señor, ayúdame. Voy a dejarlo. Señor, ayúdame. ¿Sí? Vamos a seguir adelante así. Recibiendo la disciplina de Dios. Cada domingo, sí, hermanos, vamos a recibir con mucho gusto. Gracias a Dios. Un orden, ¿verdad? Un orden de Dios. Sí, después de la salvación, hay la vida cristiana, se llama la vida cristiana. Vivir como hijo de Dios en ese mundo un poco de tiempo. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Cómo podemos manejar bien nuestra vida cristiana según la voluntad de Dios? Aquí, como aproximadamente, ¿verdad? Aquí yo lo escribí 3 cosas más importantes. ¿Qué es más importante? Permanecer en la iglesia. Esto es la vida cristiana. Vivir en la iglesia como miembro del cuerpo del Señor, ¿verdad? Es la vida cristiana. Crecer como hijo de Dios. Como ayer o hoy, algunos, ¿verdad? Han recibido la salvación. ¿Qué quiere decir? Como un bebé recién nacido espiritualmente. ¿Qué tiene que hacer? Comer, beber y permanecer en su hogar. Cada uno de ustedes tiene su hogar, ¿verdad? Aquí, nuestro hogar espiritual, nuestra familia, ¿sí? Espiritual, espiritualmente. Tengo mucha familia aquí, ¿sí? Mi familia. Así, los hijos que han sido salvos tienen que crecer. Entonces, por ejemplo, algunos padres que tienen un hijo que no crece, tan gran problema, ¿verdad? No crece. Gran problema. Toda la familia se preocupa por este bebé. ¿Por qué no crece? No habla, no anda. Entonces, hermanos, nosotros, reflexionándonos nuestra vida cristiana, ¿cómo estoy? Aún estoy como bebé, muy pequeño. No distingue nada, no puede hacer nada, como bebé, acostándose así, como llorando solamente. No está bien. No está bien, hermanos. Sí, vamos a crecer como un varón de Dios, como un soldado de Dios. Aquí en la Biblia sale como mucha explicación de los salvos, ¿verdad? Los salvos son como hijos de Dios, ¿sí? Somos hijos de Dios. Los salvos somos testigos de Dios, testigos del Evangelio. Nosotros somos siervos de Dios, ¿sí o no? Sí, siervo de Dios. Nosotros somos soldados de Dios. Somos evangelistas y también predicadores del Evangelio, servidores de la iglesia, del Evangelio. ¿Sí? Mucho título tenemos. Entonces, poco a poco vamos a aprenderlo y cumplirlo. Y glorificar a Dios, ¿verdad? Sí, vamos a glorificar a Dios en medio de nuestra vida cristiana, por todo lo que es posible, por, por lo que sí podemos hacer posiblemente. Normalmente estamos hablando sobre 4 elementos de la vida cristiana, como 4 ruedas de carro. Si le falta una, no puede andar, ¿verdad? Hay que balancear bien sus vidas cristianas. Algunos, yo oro, siempre yo oro y leo la Biblia, pero no viene la comunión. No está bien. Inclinando, ¿verdad? Como un cojo. No puede andar bien.
y predicación. ¿Sí? Palabra, oración, comunión, como el servicio de la iglesia, ¿verdad? Y predicación. Ya vamos a llevar juntos, nivelando, ¿verdad? Balanceando. Bien, bien. Por eso cuando damos un testimonio, si nosotros podemos pensar sobre 4 elementos de nuestra vida cristiana, cómo estoy en la oración, cómo estoy en la palabra, cómo estoy en la comunión, cómo estoy predicando, 4, ¿verdad? Así puede reservar bien y reflexionar bien su vida cristiana. Efesios, libro de Efesios habla muy bien sobre la iglesia. Aquí capítulo 4, versos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Aquí habla, ¿verdad? Sobre la iglesia. La iglesia es cuerpo del Señor Jesucristo. La cabeza es Jesucristo, Cristo. Entonces este cuerpo recibe, ¿verdad? Orden y mandamiento y regla de cabeza. Y este cuerpo obedece. Si no obedece, ¿cómo será? No funciona, ¿verdad? Cuerpo. Entonces, alguno como en cuerpo, célula, alguna célula que que como no se controla por la cabeza, por el cuerpo, se crece solo, obra solo. ¿Qué es esto? Cáncer, cáncer. Se llama cáncer. ¿Sí? Dañando su cuerpo, ¿verdad? Es cáncer. Por eso el cuerpo tiene que obedecer según orden de la cabeza, según orden del cuerpo, ¿verdad? Sano, muy sano. Aquí dice, bien concentrado, concertado y unido entre sí, entre los miembros, aquí en la iglesia, por todas las coyunturas. ¿Sí? Conectado, ¿verdad? Según cada coyuntura, todo, para hacer un cuerpo. Y dice que se ayuda mutuamente. Sí, coro está cantando, ¿verdad? Para que puedan preparar sus corazones y los maestros están enseñando, trabajando con los alumnos. Allá, las hermanas, cada domingo está cocinando, cada domingo estamos limpiando, ¿sí? Por transporte, algunos hermanos están corriendo. Se ayudan mutuamente. No solo uno. Solo yo estoy sacrificando para todos. No. No es función del cuerpo. Yo estoy hablando, ¿verdad? Mucho. Saliendo humo de aquí. Sí. Caliente mi cabeza hablando español. Caliente. Pero mire, sí, también yo recibiendo una ayuda de ustedes. Sí, estoy recibiendo. Mucha ayuda. Por su oración, por sus oraciones, también yo estoy aguantando más. Es cierto. Muchas gracias, hermanos, por este seminario también.
Mire, como algunos trabajan en sonido, limpiando, ordenando, preparando refrigerio. Esto es función del cuerpo, de cada miembro. No solo yo, ¿verdad? Por eso, muchas gracias por su servicio de la iglesia, funcionando bien como cuerpo del Señor. Ya estamos contentos. Y crece juntos. Se ayuda mutuamente. Según, aquí dice, según la actividad propia de cada miembro. Explica muy bien, ¿verdad? Sobre la iglesia. Recibe su crecimiento. Por ejemplo, un hermano está creciendo muy bien, predicando y enseñando. Este crecimiento, otro hermano reciba. Ah, sí, mire, este hermano ha crecido mucho en la fe. Entonces yo también quiero, ¿verdad? Así podemos recibir un crecimiento de un hermano. Esto es comunión. Esto es comunión. No solamente leyendo, orando, no. En la casa sí, personalmente debemos meditar la palabra, pero compartir con los hermanos es importante. Y dice, para ir edificándose en amor, para ir edificándose, ¿verdad? Por sí mismo. Por ejemplo, alguno está ayudando, ¿verdad? Muchos, pero él también se crece así, ayudándolo a otros. Él también, aquí dice, edificándose, ¿verdad? A sí mismo. Primero de Corintios capítulo 1, verso 8 y 9 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y eres Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Sí, me encanta, ¿verdad? Este verso también. Y aquí dice, fuisteis llamados a la comunión. Nosotros, sí, somos del mundo. Aquí estamos viviendo un poco de tiempo en este mundo. Pero Dios, sí, Jesucristo, ¿verdad? Como grano de trigo. Como grano de trigo, Dios tiró este grano de trigo, una semilla del Evangelio aquí en el mundo. Ya murió y llevó mucho fruto. Ya preparó, ¿verdad? Su campo. Y también sembrando en su campo. Se llama la iglesia. Por eso nosotros se llama la iglesia. Nosotros, sí, estábamos en el mundo, viviendo como queremos, apartándonos del camino de vida, ¿verdad? Vagabundeándonos en ese mundo. Pero ya, nosotros fuimos llamados del mundo, este mundo. ¿Del mundo a dónde? A la comunión. La Biblia dice, a la comunión. Se llama la iglesia. Se llama como miembros distinguidos del mundo. Significa de la iglesia es rebaño distinguido del mundo. Iglesia. En griego se llama iglesia. Iglesia es la iglesia. Significa los hombres distinguidos del mundo. Por eso ya fuimos llamados del mundo, ¿a dónde? A la iglesia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Permanecer aquí. El que permanece en mí
lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir? Sí, permaneciendo en la iglesia puede llevar mucho fruto. Ellos también fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Sí, se llama la salvación de la vida cristiana, ¿verdad? Esto es como permanecer en la iglesia, crecer como hijo de Dios, llevar los frutos del Espíritu Santo. Por eso Filipenses capítulo 2, verso 12 dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. El apóstol Pablo, ¿verdad? Así envió a los filipenses salvos. Dice, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Por qué con temor y temblor? Ocupaos en vuestra salvación. ¿Para ir al cielo? No. Aquí está hablando a los salvos, ¿verdad? A los salvos para que puedan cumplir, ¿verdad? En su salvación de su vida cristiana con temor y temblor. ¿Por qué? Con temor y temblor. Sí, mucha tentación, ¿verdad? Del mundo. Un ataque de Satanás. Una prueba de Satanás también. Tenemos muchos caracteres, ¿verdad? De pecado, tenemos mucha debilidad. Por eso, con mucho cuidado, hay que caminar recto. Esto es la salvación de la vida cristiana. Sí. Permaneciendo, ¿verdad? En la iglesia podemos cumplirlo. Y creciendo como hijo de Dios en la iglesia se puede cumplir. ¿Sí? Entonces, en la Biblia sale 3 tipos de la salvación. Vamos a ver 3 tipos de la salvación. La salvación de espíritu. Esto es el perdón del pecado. Ya fuimos salvos, ¿verdad? Así, recibimos la salvación. Y después de esto, aquí la salvación de la vida cristiana. Sí. Muchos se confunden, ¿verdad? Para cumplir la salvación de su vida cristiana, pensando como la salvación de su espíritu, orando, ¿verdad? Leyendo la Biblia, si quiere ir al cielo, pero no. Tiene que ser cumplido primero la salvación de su espíritu, ¿verdad? Por el Evangelio. Y después puede cumplir la salvación de su vida cristiana. Y tercera, la salvación. Ahí está, L. No. La salvación del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Rapto, ¿verdad? Rapto. Esto ya lo esperamos. El Señor vendrá pronto en el aire, nos arrebatará, reformándonos como un cuerpo celestial inmortal, dándonos una vida eterna. ¿Sí? La salvación del cuerpo. En la Biblia explica muchas veces esto también. Mayoría, la Biblia, ¿verdad? De la Biblia
explicando sobre la salvación de nuestra vida cristiana para los salvos. Pero muchos que no han sido salvos, pensando esto. Primero tiene que nacer de nuevo. Nosotros, sí, hermanos, vamos a poner mucha atención en la salvación de nuestra vida cristiana y también meditando también cada día. Sí, por eso me gustaría hablar primero sobre la salvación de nuestro espíritu cada domingo un poco y también hablar sobre nuestra salvación de nuestra vida cristiana y poniendo también una esperanza de rapto, ¿verdad? Bueno, así podemos entender muy bien la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos cumplir la salvación de nuestra vida cristiana? Primero, permaneciendo en la iglesia, como este rebaño santo. Sí, somos ovejas del pastor real, que es Jesucristo. Vamos a obedecer. Solamente escuchando, oyendo la voz del Señor, ¿verdad? Ya. Seguimos obedeciendo. Ya por último, Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué es la vida cristiana? Aquí dice descansar en el Señor. En lugares de delicados pastos, ya comiendo rico, ¿verdad? ¿Sí? Descansando muy bien. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, tomando las aguas de vida, que es la palabra. Esto también, delicados pastos, también se refiere la palabra. 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará, Él me guiará, me protegerá, me pastoreará, me hará descansar. ¿Sí? Esto es la vida cristiana. ¿En dónde? En el rebaño santo, con los hermanos. Solo no puede. Sí, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Bendición, ¿verdad? Bendición. El que permanece en el Señor por medio de la iglesia, por medio del rebaño santo, les seguirán todos los días, ¿verdad? De su vida. El bien, dice, el bien y la misericordia de Dios. ¡Qué bendición! Entonces lo esperamos, obedeciendo. Sí, hermanos. Mucho ánimo y seguimos adelante. En la casa de Jehová moraré por largos días. Sí, así nuestra esperanza está en el reino de Dios. ¿Sí o no? Sí. Estoy muy contento también por algunos que han escuchado este seminario y también que han entendido, ¿verdad? Muy bien. Sí, siempre estoy aquí para ayudarles, para servirles. Entonces, seguimos adelante, hermanos. Bienvenidos todos. Somos una familia en el Señor. Ya vamos a orar juntos. Padre Dios, Santo y Misericordioso, te damos gracias por permitirnos este seminario durante esta semana. Y también Dios nos permitió algunas almas nuevas. Ya ellos han entendido muy bien, según tu gran gracia. Señor, ayúdales para que puedan seguir adelante con nosotros, siempre permaneciendo en la comunión y para que puedan llevar buen fruto según su tiempo.
Señor, no somos nada, somos débiles, como niño pequeño y necio, pero sí, Señor, queremos confiar más y seguir adelante como hijo digno del Señor. Señor, utiliza nuestra vida y nuestra congregación según tu voluntad para que Dios pueda salvar muchas almas. Señor, te damos gracias por todos, por toda su palabra y por toda su bendición y por toda su gracia. Solamente pedimos al Señor y confiamos todos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.